ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y bueno, pues hoy qué frío, qué calor, qué verano, que parece que ya estamos en invierno. Y cómo nos mueve las emociones el clima, Rebe. Mucho, mucho, porque las lluvias a mucha gente los pone muy nostálgico, a otros Sí. los pone muy románticos y a Así, otros los ¿verdad? enfurece. Y a otros, sí, es que como dicen, es lindo ver llover y no mojarse. Desde tu casita con un Desde buen tu café o casa. chocolate y galletas. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, a mí la verdad es que el calor me pone muy mal, así es que yo me siento como pez en el agua fría. Como pez en el agua de Alaska. Pues quédese con nosotros porque vamos a hablar de un personaje que es amado por algunos, odiado por otros. Otros hablan acerca de que es producto de que viniera una revolución y modernización en nuestro país, y otros, pues bueno, todo lo contrario. Y bueno, yo me acordé de una pareja aquí que hacía el símil ahí con Maximiliano y Carlota, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a estar hablando en un momentito más con el escritor Pedro Fernández sobre su libro Maximiliano. Y antes nos tiene unos datos, mi querida Rebeca Ramos. Dame estos datos, Rebe. Pues bien lo dices, nuestro invitado nos va a hablar de un personaje polémico que está envuelto en un halo de misterio. Pero este personaje estuvo casado con una mujer también muy polémica y misteriosa, de nombre María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, mejor conocida como Carlota de Habsburgo. Imagínate llenar el papelito del avión donde tienes que poner tu nombre en un rengloncito. En un renglón. Bueno, pues Pues ella fue la única niña de 4 hermanos, recibió la misma educación que sus hermanos, como artes políticas, diplomáticas, idiomas, geografía, filosofía, música, literatura, entre muchas otras. Y desde muy joven mostró esa pasión por la lectura, el interés por cuestiones sociales y políticas. Ya cuando llegó a nuestro país, el Estatuto Imperial decía que en ausencia del emperador Maximiliano, Carlota fungía como regente a la cabeza del gobierno y no tardó en tomar el poder ante los constantes viajes de Maximiliano fuera de la capital del país. ¿Qué hizo Carlota por México? Pues en materia laboral promulgó la abolición de los castigos corporales y estableció un límite para las jornadas de trabajo. En lo social estuvo comprometida con las causas de personas vulnerables, destinando dinero para obras de caridad, guarderías, asilos y orfanatos. Emprendió también mejoras en los transportes y las comunicaciones, como la vía ferroviaria de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, y en la capital abrió el Paseo de la Emperatriz, que posteriormente se convirtió en el Paseo de la Reforma, la avenida más icónica de la Ciudad de México. Estos son solo algunos datos de esta mujer polémica y también misteriosa. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y es Pedro J. Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo también, muy bien, aquí con esta novela. Así es. Histórica, Uh-huh. ¿no? Que yo no sabía si estaba leyendo la realidad o la ficción o qué parte era real o qué parte era ficción, aunque bueno, evidentemente diálogos y cosas. Sin embargo, siempre adentrarnos a la historia con Maximiliano nos causa cierto placer. ¿Por qué? Nos gusta mucho el personaje. La verdad es que lo hemos romantizado durante todos estos años, y ya sea que creamos que es el tonto que vino engañado y nos dé un poco de lástima, o Uy, que no creo. No, yo tampoco. O que pensemos que pues nos hubiera ido mejor si él se hubiera quedado. Entonces tenemos esta idea de querer a Maximiliano. Sí, y bueno, empiezo con estos documentos que están en piel, en rojo, en la habitación de Palacio Nacional, que perteneció a Benito Juárez y que
son encontrados. Sí. Y entonces empieza una historia. Dinos de qué va. Bueno, la historia básicamente es que Maximiliano quiere contar su historia. Él está encerrado en el convento de las Capuchinas, ya sabe que lo van a matar, y entonces decide que va a escribir sus memorias para que nadie más cuente su historia. Y mira. Sí. Y entonces dice que va a contar todo el chisme, todos los secretos, todo lo que él vivió, la relación con su familia, absolutamente todo. Y lo hace en 3 cuadernos que luego terminan en manos de Benito Juárez. Y después de que Benito Juárez los lee, decide que la gente de su tiempo no los va a entender y los Guarda. esconde en su cuarto. Pero eso y los encuentra AMLO. Ay, no es cierto. No, pero digo, eso permite que pues que sea una historia muy íntima, que él esté hablando justamente no desde lo político ni desde lo histórico que luego pasa con estos personajes, sino el día a día y las personas con las que él se relacionaba y cómo creció y cómo era Europa y por qué decide tomar la corona de México. Entonces me pareció muy interesante verlo desde el personaje. Sí, porque sabe que vemos a mí lo que me gustó fue que vemos una parte diferente a lo que estamos acostumbrados, porque habla desde la niñez, ¿no? O sea, bueno, unos tintes ahí con ¿qué eran sus hermanos o quiénes eran? Sus hermanos Francisco José y Carlos Luis, son los con los que crece. Que son con los que crece, pero parece que estamos hablando o sea, no te imaginas a Maximiliano con esta investidura que le hemos dado, el encontrar el lado humano. En este programa hablamos mucho acerca de las emociones. Vayamos haciendo un análisis de cómo era, con base en lo que viene en tu libro, de las emociones de Maximiliano. ¿Cómo lo vas definiendo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando escribo mis libros siempre hablar de la infancia, porque creo que es donde se va formando justo a la persona. Y lo que me gusta mucho de Maximiliano es que era este niño soñador que le emocionaban muchas cosas, le emocionaba la mitología, le emocionaba la poesía. Están los testimonios de sus maestros que no prestaba atención porque se ponía a dibujar en los cuadernos que se me hacen muy Fíjate humanos. que cuando estaba leyendo eso, claro, obvio, no hay nada de comparación ni nada, no, porque a mí me reportan a cada rato mi hijo que se distrae y estaba oyendo, ¿no? Estaba leyendo de cómo era y digo, ay, creo que la gente que tiene cierta inventiva, nada más hay que encauzarlos para bien, ¿no? Sí. No es el clásico niño que se cree todo lo que le dice. No, él cuestiona muchísimo. Ajá, muchísimo. Esa parte. Sí, y al mismo tiempo crece con esta imposición de la familia real se tiene que comportar así y algún día tú puedes ser el emperador, porque el emperador no tenía hijos y la corona iba a caer o en Francisco José o en Maximiliano. Entonces también tiene el deber ser y todo que pues también afecta cuando eres una figura, porque eres una figura pública, una familia pública, era la familia imperial. Entonces, por un lado, en lo privado, pues era muy soñador y soñaba con ir a conocer Grecia y Roma bueno, eventualmente los conoce, pero por otro lado sí, pero no puedo hacer esto y no puedo hacerlo. Entonces, añoraba la libertad y no la tenía. Sí, tenía muchas cosas, pero gente que no tenía nada tenía lo que él anhelaba, ¿no? Esa parte de libertad. Sin embargo, en la mente también tenía mucha libertad para soñar. Muchísimo. Y para crear. Sí, y era su madre la que tenía que un poco regresarlo al redil o sea, sí, lee tus libros de mitología, pero no se te olvide que también tienes que aprender de política y de historia y de ciencia. Entonces era esta dualidad en la infancia de Maximiliano. ¿Cómo te llevó? Y yo invito, por favor, está editado por Océano, que busque a Maximiliano, Memorias Secretas del Emperador Mexicano, de Pedro J. Fernández, dinos por qué es justamente escribir de Maximiliano. Ya has escrito de otros personajes, ¿no? Como Iturbide, ¿no? Sí. Díaz. Pero ahora, ¿por qué? Bueno, Malitzin, ¿no? Me gustan los villanos. Y ahora, yo no coincido con que Malitzin sea la villana, ¿eh? No, yo no creo que ninguno de ellos haya sido villano,
Bueno, la historia que nos han contado, Exacto. ¿no? Tanto que nos dicen malinchista, ¿no? Sí, no. Pero, ¿por qué decides o cómo entra en ti este anhelo de exponer? Lleva rato queriendo escribir una novela de Maximiliano, nada más tenía que encontrar por dónde. Y a mí lo que me pasa con Maximiliano es que siempre vemos a Maximiliano a través de Carlota. O sea, siempre lo que se escribe de Maximiliano es Noticias del Imperio es a través de Carlota. O sea, todo lo que se ha escrito últimamente es a través de Carlota. Y yo quería conocer a Maximiliano. Y entonces cuando estaba leyendo un libro que se llama Maximiliano Desconocido, donde salen Sí. todas estas experiencias de cómo sus maestros lo describen, o sus amigos, o todas estas anécdotas de cómo era él en privado, que rompe con esta imagen seria que siempre tenemos, que a veces nos pasa mucho con los personajes del siglo XIX, como si tenían que quedar Sí. quietos para la foto, nos los imaginamos así. Sí. Entonces, tener a este Maximiliano que pues era un enamoradizo, que le gustaba viajar, que no le hacía caso a sus papás, o sea, ese me hacía mucho más humano y dije, me gustaría presentar a este Maximiliano porque creo que podemos conectar mucho mejor con él, con este Maximiliano que es un poco rebelde a las fotografías. ¿En qué te pareces tú a Maximiliano y en qué tienes todo lo contrario de Maximiliano? Yo también era como de niño Maximiliano, yo también tenía mis cuadernos siempre llenos de dibujos y estaba leyendo cosas que no tenían nada que ver con la clase y empezaba a escribir mis cuentos, entonces sí, de niño me parecía más a Maximiliano, pero digo, yo nunca tuve esa imposición de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sí tuve un poquito más de libertad y no tuve esos padres tan dispares que tuvieron Maximiliano y sus hermanos. Y todo lo contrario, que dices, no es de esto nada. Bueno, yo nunca fui tan enamoradizo como él, ¿no? Bueno, es que acá era un extremo, ¿no? Sí, que además no sé qué tanto era él, sí quería enamorarse de ella, sí que tanto era el desafiar a sus Ajá. padres. Sí, 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 el desafío y también el ser diferente, pues nos hace de un personaje que ha pasado la historia, pues como tú lo dices, o lo aman o lo odian. Sí. En esta novela, ¿cómo? Mira, un México que no lee, ¿no? Se compra la historia de cualquiera, Ujú. ¿no? Y entonces vemos muchas novelas históricas, pero que son finalmente novelas y la gente se pierde porque es muy fácil, está muy rica de leer. Entonces la gente se pierde entre lo que es real y lo que no. ¿Cómo les puedes decir a la gente cuando se encuentra con una novela, cuando es un texto netamente de investigación histórica, que identifiquen y que se queden y que analicen parte de la vida? Porque aquí hay mucha proyección de tu parte. Ah, sí. O sea, siempre hay proyección del autor, pero yo digo que estoy dramatizando una Sí, investigación. claro, O sea, así es. yo no invento nada de la manga o nada que no sea coherente con el personaje histórico. Sí, sí, pero por ejemplo, no vamos a tener diálogos porque no había cámaras ni grabadoras, ¿me explico? No. Eso es parte de lo que nosotros podemos recrear o dramatizar. Sí, aunque sí tenemos muchísimas cartas de Eso Maximiliano sí. y entonces Ajá. puedo tomar diálogos de esas cartas para incluirlos. Entonces yo lo que hago es simplemente tomar los documentos que haya para poder recrear todo eso, hacer una investigación de la ambientación, cómo hablaban, cómo se vestían, qué comían. Sí hay que cuestionar todo lo que se lee en una novela, pero también digo, siempre tengo bibliografía atrás de Sí, claro, textos claro. académicos, así como de, ok, puedes No, seguir el por estos rigor. ensayos. Claro, Sí. claro, el rigor. Sin embargo, pues sí, nosotros nos creemos la historia de los niños héroes, ¿no? Sí. La historia, o sea, Sí. muchas historias, ¿no? Del propio Pípila, ¿no? Que hay cuestionamientos acerca de muchas cosas. Yo les digo que por favor se acerquen a la editorial Océano, se acerquen a Maximiliano, Memorias Secretas del Emperador Mexicano, y a Pedro J. Fernández, quien escribe de una manera bien rica, que se te va el libro muy fácil, a pesar de que lo leí en una computadora. Ya lo voy a volver a darle otro sabor así con este libro. Y dinos, mientras escribes, ¿tomas? Tomo. ¿Sí? A veces sí. No sé por qué siempre
Tengo una bebida que relaciono con el personaje. ¿Cuál Entonces, era este? ese le escribí con vino, con Pinot Noir. Ajá. Sí, por Con- ejemplo, la de Zapata la escribí con vino rosado, la de Malinche la escribí con mezcal, ¿Con mezcal? sí, Ajá. la de Porfirias la escribí con vino blanco. O sea, ¿Y esta? esa con Pinot Noir de Estados Unidos. Oh, y es que saben, Sí, es sommelier. sí, sommelier, sí. Es sommelier. Entonces, ya le dije que me voy a ir a una de sus cenitas, síganlo en redes sociales, porque tiene unas cenitas deliciosas. Ahí hizo una alianza con otro sommelier, ¿verdad? Sí. No es chef, es No, sommelier. es sommelier. Es sommelier. ¿Cómo se llama? Andoni Vales. Y bueno, hacen unas cosas fabulosas de vino e historia. Sí, recuperamos menús de otros tiempos y hacemos los maridajes, explicamos toda la parte de igual como catar, cómo eran los platillos, estamos hablando de la historia, entonces es una rica charla de 3 horas y media. Ay, una vez me invitaron a una, pero no sé si era con ustedes, era Claudia Marcuchetti y otras mujeres escritoras. Pero, pues, ¿qué te parece si vienen los dos? Claro. Para hablar de vino e historia. Me parece perfecto. ¿No? Sí. Para ver qué van maridando con qué. Yo no me imagino, a ver, la revolución, pues, obviamente piensas en lo más lógico que podría ser un tequila, pero a lo mejor no. Queremos una de la revolución, queremos poner tequila y además Casa Madero. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está. Pero también pensaría en la revolución en ¿cómo se llama? Que ahorita está, José Luis Mora de Noticias, director de Noticias, acaba de sacar una nota de que los jóvenes se están volviendo alcohólicos con el pulque. Sí, están tomando pulque y sotol. Ajá. Entonces, pues también creo que esas dos partes revolucionarias, ¿no? Con una parte de los generales y todo con esto, pero con los soldados, con el pulque a lo mejor. Sería interesante. ¿Cómo ves? ¿Qué otro personaje histórico? Sor Juana. Sor Juana. Estoy escribiendo una novela de Sor Juana. No me digas. Ajá. Sí, también para que sea parte de esta colección. ¿Y ese con qué va a ser? Hicimos una cena de Sor Juana, replicamos recetas de su recetario y la servimos con vino mexicano, puro vino mexicano. Vino mexicano. Sí, me late. A ver, Hernán Cortés. Queremos hacer una cena de la Malinche en septiembre, justo, y queremos servir comida prehispánica con vino español. Un poco para la experiencia de, pues era lo que en ese momento había aquí, ¿no? La comida prehispánica con el vino que trajeron los españoles y hacer un juego con eso. Sí, mi hijo que estaba exponiendo en el kinder el otro día, sí decía que se comían los perros y los gusanos. No, pero bueno, mucho realidad, mucho de mito, pero vaya, por favor, austriaco por nacimiento, y me gusta lo que dice, mexicano por ambición. ¿A dónde lo llevó la ambición? Pues a ser emperador de México. ¿Ahí nomás? Ahí nomás. Así he visto otras ambiciones. Pero bueno, ¿de qué le vamos a hablar? La historia se va repitiendo, se va haciendo y va dando vueltas, y es bueno conocerla y saberla y disfrutarla. Así es que yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y vamos a ver una nota que nos preparó el equipo de LAF aquí de ADN 40. Son universidades de la delincuencia bautizadas con nombres pomposos, centros de reinserción social, lugares que en algunos años podrían ser devorados por el pasado. Cognify es el nombre de un proyecto que propone e impulsa las prisiones del futuro. Bienvenidos a Cognify, instalaciones creadas para tratar a los criminales como pacientes. En lugar de pasar años en una celda de una prisión, los reclusos pueden cumplir su condena en solo unos minutos. La rehabilitación se logra mediante implantes cerebrales que inducen recuerdos completos y reales, que mediante el uso de inteligencia artificial son manipulados y adaptados según el delito y la sentencia de cada criminal. La cereza del pastel es que además, cada delincuente vivirá en carne propia lo que le hizo sentir a sus víctimas.
Primero se le dará la opción de pasar decenas de años en una celda o buscar una rehabilitación por vía rápida a través de la implantación de recuerdos artificiales. Luego, el prisionero será sometido a un escáner cerebral de alta resolución para mapear sus vías neuronales. Este mapeo guiará al dispositivo de Cognify a enfocarse en las regiones específicas del cerebro responsable de la memoria, el razonamiento y pensamiento lógico. Dentro de la mente del criminal, el tiempo transcurrirá distinto, más lento que en la vida real, logrando que experimente años de recuerdos artificiales en apenas minutos. El creador de la idea, el biólogo y cineasta yemení Hashem Al-Gaili, según algunos internautas, debería arder en las llamas del Averno. El administrador de esta página tendrá un lugar especial en el infierno. Gracias por tu confirmación, la aprecio completamente. Esta fue la respuesta hacia el concepto de mi nuevo video, Cognify, donde un implante es colocado en el cerebro de los prisioneros para ayudarlos a rehabilitarse más rápido. No hay nada malo en ello, es una tecnología fantástica. El debate sobre la implementación futura del proceso es tenso. Para algunos representaría un avance gigantesco de la tecnología con claros efectos sociales. Para otros es un simple disparate, un lavado de cerebro que atenta contra la responsabilidad e independencia del ser humano. ¿Usted, hacia qué lado inclina la balanza? Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Sin duda polémico esto de que hagan vivir lo que sienten las familiares de las víctimas. Algunos hablan que es como parecido a la tortura, pero bueno, pues ya queda en el criterio de ético, moral, científico, de pues hacer pasar por esto, ¿verdad? Y la inteligencia artificial nos va a llevar también a muchas otras cosas. Pero vámonos con otros temas. ¿Qué nos tienes, Rebeca? Pues hoy recordamos a la cantante británica Amy Winehouse, que falleció un día como hoy. Ella fue muy reconocida mundialmente por su voz, porque incursionó en varios géneros como el blues, el reggae y el jazz, entre muchos otros. Ella tenía la cualidad de poder combinar estos géneros y destacó mucho por eso. Se atrevía a hacer esa combinación de géneros. También gracias a su álbum debut, Frank, que lanzó en el 2003 y que realizaba con este disco un homenaje a Frank Sinatra, fue lo que la catapultó a la fama. Una mujer marcada por la soledad. En algunas entrevistas dijo que desde pequeña vivió la soledad ante el abandono de su padre y su mamá siempre estaba trabajando para sacar adelante a los hermanos. Cuando alcanzó el éxito, cayó en el alcoholismo. Además, sufría bulimia desde los 15 años y padeció un enfisema pulmonar derivado de fumar crack. Falleció a los 27 años y se unió a la lista del llamado Club de los 27, conformado por artistas famosos que extrañamente fallecieron a los 27 años de edad, como Brian Jones, el guitarrista de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, entre otros. Bueno, pues ahí una trágica historia de una gran cantante. Vamos a también hablar acerca de unas novedades que llegaron a nuestra redacción. Grupo Planeta nos envió el primer libro, es Cómo dejar de preocuparte, de Paidós, la cual nos presenta a Epicentro, Séneca y Marco Aurelio, y nos muestran cómo sus enseñanzas antiguas siguen siendo útiles para el día de hoy. En un mundo lleno de caos y de estrés, este libro no solo nos da un respiro, sino también nos da consejos prácticos para recuperar el control de nuestra vida. Obviamente lo hacen con un toque de humor y compasión y nos invita a descubrir que ya tenemos lo necesario para enfrentar los desafíos con calma y sentirnos más seguros a nosotros mismos. Otra novedad, hablando del estrés, es el libro justo Antiestrés. Este libro de Editorial Diana, el cual nos ofrece una guía para manejar el estrés de manera rápida y accesible. Este libro se basa en descubrimientos de la neurociencia y es respaldado por la experiencia clínica del autor, donde presenta un método de 7 sesiones que es diseñado
para desactivar los mecanismos del estrés. Así es que lo vamos a leer. El autor enseña cómo entrenar la mente para regularla mejor, ofreciendo 4 protocolos personalizados para prevenir consecuencias como la depresión, la ansiedad, las manías y comer compulsivamente. Así es que Antiestrés de David Gurión lo vamos a leer. ¿Y qué te parece, Rebeca? Es necesario manejar el estrés, ¿no? Totalmente, te iba a decir, libros para todo el equipo. Libros para todo el equipo. Y bueno, y para toda la ciudad y para toda la humanidad, porque hablamos nosotros y escucho a las maestras y están todas estresadas y hablo con los médicos y también están estresados y hablo luego con estudiantes o con amas de casa, ¿no? Sí. Que dirías, están pues no, tienen mucha responsabilidad y también están, entonces es el mal, es la pandemia de este siglo. La enfermedad silenciosa que ahora también la llaman. Y vamos a despedirnos dejándolos justo con otro tema que realmente es interesante porque habla acerca del estrés financiero. Aquí hemos nosotros hablado acerca de la importancia de cuidarnos, y parte de cuidar es cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud física, y la salud financiera también es importante, porque qué nerviosos nos ponemos y estresados cuando tenemos deudas. Sí, así es. Y además también hemos tenido invitados que nos hablan sobre cómo manejar nuestras finanzas y aprender. Sí, váyase usted al historial del podcast de La Espuma y los Días y va a encontrar varios episodios con gente de bancos, gente de libros que han traído, ¿no? Así es. Hablando justo de la sanidad financiera. Y es que, fíjese usted que cuando no nos ajustamos a nuestro nivel de vida, pasan cosas. Es bien fácil entrarle a los meses sin intereses. Sí. Ay, nada más voy a pagar 100 pesos. Y termina siendo tu cuenta de 5,000 porque ya firmaste cuántas veces, ¿no? Y cómo manejar las tarjetas de crédito también. Sí, y bueno, pues quédese con esta nota, no se estrese, más bien si usted se cacha que tiene estrés financiero, le invito a que vaya y busque algunas de las episodios donde veamos, 1, pues cómo salir adelante de esto, y 2, qué hacer con nosotros, porque muchas veces que nos despertamos es justo por estrés de todas nuestras cargas financieras y emocionales. Muchas gracias, lo dejamos con esta nota. ¿Tienes malestar físico, psicológico o problemas de tipo social? Podría ser estrés financiero. Es más común de lo que parece y se debe a deudas y gastos imprevistos. Según la encuesta nacional sobre salud financiera, 7 de cada 10 personas en México lo sufren. 36.9 en nivel alto, 34.6 moderado y 28.5 bajo o casi nulo. Las principales preocupaciones financieras son deudas acumuladas, gastos imprevistos y dificultad para ahorrar, condiciones que provocan dolor de cabeza y cambios en la presión arterial. Las mujeres son más susceptibles al estrés financiero que los hombres. Las emociones negativas incluyen ansiedad, tristeza y frustración. Irónicamente, la encuesta revela que muchos mexicanos ahorran, pero a menudo de manera informal. Contra el estrés financiero se recomienda hacer un presupuesto mensual y cumplirlo, aprovechar el ingreso máximo identificando necesidades sobre los deseos, tener un fondo para emergencias y establecer una estrategia para reducir tus deudas.